Ok, entonces lo que le explicaba, tanto el sistema ciudadano de los griegos y de los romanos, estas sociedades se basaban principalmente, o su fuente de ingreso principal era la agricultura. También la guerra era un sistema en la cual podían adquirir riquezas, porque cuando invadían a otro lugar, acumulaban estas riquezas de los pueblos vencidos. Y el comercio era algo importante dentro de ese sistema, porque manejaban toda la parte, bueno, los griegos, toda la parte de las islas griegas en el intercambio comercial, y los romanos, en su mayor auge, todo el mar Mediterráneo y, como se explicaba, la ruta de la seda por la parte del Asia. ¿Qué venía en la ruta de la seda? Venían piedras preciosas, venían ciertas especias que en aquel entonces era bien caro, como por ejemplo la sal, la cúrcuma, etcétera, ciertas especies para darle sabor a la comida, tela fina como la seda, ¿ok? Del gusano de seda de la China, etcétera. Ese montón de, pues se llamaba la ruta de la seda, porque venía seda del Asia, ¿ok? Y esto mejoraba pues las condiciones de vida y esto costaba, el comercio se incrementó, era la fuente principal de estas. Aquí vemos a Sócrates, él decía, yo no soy un ateniense, ni un griego, sino un ciudadano del mundo. Él ya tenía un pensamiento filosófico distinto, el no sentirse, porque él era testigo de que ser ciudadano griego te daba ciertas influencias sociales. Él quería ser una persona normal y libre, ¿ok? Donde el trato sea igualitario como tal. Entonces, vemos que la participación ciudadana en este entonces pues se extiende a tres dominios. Un sistema político, un sistema militar y un sistema religioso. Cuando eras ciudadano era tu obligación participar dentro de política, cuando tenías cierta edad. Dentro del plano militar era tu obligación sí o sí participar en, dentro de la conscripción, como diríamos ahora, ¿no? Ser militar, cumplir tus años de servicio, luchar y si es que sobrevives, pues saldrías a tener tu familia. Y en el plano religioso, pertenecer dentro de esta sociedad. Recuerden que ahí no eran cristianos todavía. Cuando tú eras ciudadano, pues tenías un dominio institucional, tanto en el plano de los griegos como a posterior por los romanos. Por ejemplo, aquí vemos que en Grecia la política estaba reservada a una élite social. La democracia surgió del enfrentamiento entre la clase esclavista y la clase aristocrática. ¿Ok? Porque habían ciertos esclavos que eran muy maltratados por base a los aristócratas, ¿sí? O a la clase social más alta. En Roma, en cambio, la política lo ejercían los patricios y los plebeyos, como ya lo vimos, las dos figuras o las dos clases sociales. Dentro de sus derechos figuraba la participación dentro de la política, ¿ok? Era su obligación participar o inmiscuirse dentro del plano político. El dominio militar era muy bien marcado, ¿ok? Aquí los soldados tenían el deber de defender a su ciudad o a su país en situación de guerra o situación de invasión, especialmente la de los romanos en su alto imperio cuando eran atacados por los bárbaros, ¿ok? En el caso de Esparta, en los ciudadanos griegos, todos los ciudadanos debían acudir a defender su ciudad independientemente. Recordemos que en Esparta, pues, ellos manejaban un sistema más militar. ¿Ok? Pasemos. En el dominio religioso, pues, por parte de Grecia, todo lo que no participaba en actos religiosos o intentaba cambiarlos induciéndolo a innovaciones era impío o era mal visto dentro de los ciudadanos como tal. En el caso de Roma, la religión estaba ligada con el Estado, es decir, tenían poderes en común, y esto quiere decir que era cosa que todos y por consiguiente todos debían participar, tanto en el plano religioso como en la política, porque se consideraban uno solo. Cuando hablamos de la ciudadanía en Grecia, perdón, vemos que ya existían clases sociales, eran los ciudadanos como tal, las mujeres por debajo de los ciudadanos, esposas de los ciudadanos, pertenecían al padre o al marido, estaban los esclavos y los extranjeros. Nótese que existe una igualdad social entre los no ciudadanos, ¿no? Mujeres con esclavos con extranjeros. Tenían que estar siempre al sometimiento de quienes, de los ciudadanos. ¿Y quiénes estaban en su mayoría dentro de los no ciudadanos? Los extranjeros, los esclavos y las mujeres.
Era un porcentaje menor a aquellos que eran considerados ciudadanos, tanto en Grecia como en Roma. Entonces, para ser ciudadano no podía ser esclavo a la vez. Tampoco se consideraba ciudadanos de pleno derecho a las mujeres y a los niños. Salvo que el niño ya cumpliera su edad específica, podía ingresar al mundo del ser ciudadano, siempre y cuando tu padre sea ciudadano. Luego tenías que ser varón de cierta edad para ser considerado ciudadano. Caso contrario, le pertenecías como objeto útil a tu padre. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, cuáles eran las obligaciones de los ciudadanos? Estos eran acudir a la guerra para defender a su país, respetar la religión, las leyes, participar en las asambleas, ¿okay? Para el diseño de leyes, el pagar impuestos, el no casarse con extranjeros o procrear hijos con esclavos. Y si lo hacías, pues no eran consideradas, eran bastardos, ¿ok? El incumplimiento de estos o alguna de estas leyes, un tribunal te verificaba si es que te podían mandar o sentenciar a muerte, ¿ok? O en muchos de los casos, un repudio social y eras extraditado de tu ciudadanía y de tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos como parte de su ciudadanía? Pues podían votar, elegir cargos públicos, ser de cargos públicos, podían acudir a plazas públicas de forma gratuitas, ¿ok? Y a las ágoras, ¿ok? En cambio, los ciudadanos en Roma, podemos ver que para ser ciudadano significaba ostentar una serie de privilegios en relación a las leyes. Además, por ser ciudadano griego tenías acceso a muchas cosas, como por ejemplo a esclavos. ¿Ok? Yo siempre cuando estudio esto del Imperio Romano, aquí aparece un sistema llamado hedonismo. Aquí los romanos por lo general eran hedonistas, un sistema libre de sufrimientos y solo de satisfacción de tipo placentero. El placer era la filosofía principal de muchos de los romanos. Es decir, se sentaban en un diván y empezaban a comer dátiles, uvas o simplemente a no hacer nada y a dormir. Era un sistema que manejaba muchos de estos romanos. Es por lo cual a muchos de ellos eran obesos. ¿Ok? Un ejemplo del hedonismo, ahí está, los que han visto Futurama alguna vez, ahí sale el robot hedonista, un robot de amarillo que pasa comiendo uvas. Esa es prácticamente la vida de ciertas personas o ciertos grupos sociales ciudadanos en Roma en aquel entonces. Entonces, ostentaban privilegios, también ciertas ayudas por las leyes, adquisición de propiedades, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la ciudadanía en Roma, pues está en dos fases. El primero, en la República, en la que los ciudadanos podían votar para elegir magistrados y reunirse en los comicios para proponer leyes. Cuando cae la República por revueltas militares, aparece el imperio. En cambio, aquí asumieron que el ser ciudadano romano era muy importante para ascender socialmente. Aquí igual existían las dos clases sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran la plebe, los nobilitas, es decir, los patricios y plebeyos enriquecidos o comerciantes, y los senadores que estaban dentro de los cargos o los altos cargos del Estado. Los no ciudadanos eran los libertos, ¿sí? Que habían comprado su libertad o liberados por sus amos, y los esclavos. Muy bien. Entonces, en la época republicana, en Roma, para ser ciudadano era un principio que solo los patricios tenían plenos derechos, aun existiendo los plebeyos que acabarían levantándose y consiguiendo que se otorgaran también otros derechos. Un poco después se le otorgó la ciudadanía a ciertos habitantes de pueblos aliados, ¿ok? Más que todo los que habían nacido ahí. Y la ciudadanía en la época imperial, la ciudadanía le fue entregada también a personas de alto estatus social o de ciudades que estaban a los costados o cuando eran tomados como tal, solo las personas que tenían un alto estatus podían ser considerados posteriormente a ser ciudadanos. En la época imperial es donde el Imperio Romano se expande más y llega, por ejemplo, a las zonas como la de Judea, ¿ok? Entonces, las personas de influencia social ahí también se les podía otorgar la ciudadanía porque eran parte de influencia social dentro de ese contexto. ¿Ok?
y usaron la ciudadanía para extender la romanización, es decir, para extender sus pueblos. ¿Ok? Eso, en pocas palabras, lo que corresponde al ser ciudadano romano y ciudadano griego.